El Hospital General de Ciudad de México se alzaba imponente bajo un cielo gris de octubre. María Sánchez, de 28 años, descansaba en la habitación 307, su vientre de 7 meses claramente visible bajo la delgada sábana hospitalaria. Había sido ingresada 2 días antes por contracciones prematuras que afortunadamente lograron detener. Los médicos habían ordenado reposo absoluto. La luz del atardecer entraba tímidamente por la ventana mientras María observaba las gotas de lluvia resbalando por el cristal. Su esposo, Alejandro Vega, había salido momentáneamente para resolver asuntos relacionados con el seguro médico, prometiendo regresar con un té de canela, su favorito desde que había quedado embarazada. «Descansa, mi amor. Regresaré pronto», le había dicho Alejandro, besando su frente antes de salir. María cerró los ojos, intentando conciliar el sueño. Las paredes color crema y el constante pitido de los monitores la mantenían en un estado de alerta incómoda. Se acarició el vientre pensando en Mateo, el nombre que habían elegido para su primer hijo, un niño que representaba la esperanza de un nuevo comienzo para su matrimonio, que en los últimos 2 años había enfrentado diversas dificultades. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Sin abrir los ojos, sonrió. «¿Ya regresaste, Ale? Eso fue rápido». «No es Alejandro», respondió una voz femenina áspera y familiar. María abrió los ojos de golpe. Frente a ella estaba Dolores Vega, su suegra, una mujer de 62 años con cabello negro teñido y perfectamente arreglado, vestida con un conjunto formal gris que contrastaba con su expresión sombría. A pesar de su edad, Dolores mantenía una postura erguida que denotaba autoridad, una cualidad que había utilizado para intimidar a María desde el primer día que la conoció. «Doña Dolores, no sabía que vendría», dijo María intentando incorporarse. «No te molestes en levantarte», respondió Dolores con frialdad, acercándose a la cama. «Vine a hablar contigo aprovechando que mi hijo no está». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La relación con su suegra nunca había sido cordial, pero últimamente la tensión había aumentado, especialmente desde que anunciaron el embarazo. «¿Sucede algo?», preguntó María, notando cómo la mirada de Dolores se posaba en su vientre con una mezcla de desdén y rabia. «Sabes perfectamente qué sucede», espetó Dolores, dejando su bolso de diseñador sobre la mesa auxiliar. «Este hijo tuyo, este embarazo, es una trampa, ¿verdad?». María parpadeó confundida. «No entiendo qué quiere decir». «No te hagas la inocente conmigo», continuó Dolores, su voz cada vez más tensa. «Siempre supe que eras una oportunista, una simple mesera de Oaxaca que vio la oportunidad de atrapar a mi hijo, un médico con futuro. Y ahora esto», señaló despectivamente hacia el vientre de María, «un bebé para asegurar que nunca podrá dejarte». Las palabras golpearon a María como bofetadas. 5 años de humillaciones silenciosas, de comentarios disfrazados de consejos, de miradas despectivas durante las reuniones familiares, todo explotando en este momento de vulnerabilidad. «Se equivoca, doña Dolores», respondió María, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. «Alejandro y yo nos amamos. Este bebé fue planeado, deseado por ambos». «¡Mentira!», exclamó Dolores, acercándose amenazadoramente. «Mi hijo estaba a punto de dejarte. Lo sé porque él me lo confesó. Dijo que ya no sentía lo mismo, que se había dado cuenta del error que cometió al casarse contigo». María sintió que le faltaba el aire. Era posible que Alejandro hubiera dicho eso. Las dudas comenzaron a invadirla, recordando las frecuentes discusiones de los últimos meses, las llegadas tarde de Alejandro, su distanciamiento emocional. «No le creo», murmuró María, aunque su voz traicionaba su inseguridad. Dolores sonrió con malicia. «Claro que no me crees. Prefieres vivir en tu fantasía, pero te diré algo. Mi hijo viene de una familia respetable. Los Vega tenemos una reputación en esta ciudad. No permitiré que una arribista como tú destruya el futuro de mi hijo con un embarazo que seguramente planeaste a sus espaldas». La monitor cardíaco junto a María comenzó a emitir pitidos más rápidos, reflejando su alteración. Intentó calmarse, pensando en el bebé. «Le pido que se vaya», dijo María con toda la firmeza que pudo reunir. «Esta conversación no le hace bien ni a mí ni a su nieto». «¿Mi nieto?». Dolores soltó una risa amarga. «¿Cómo sé que realmente es hijo de Alejandro? Mujeres como tú hacen cualquier cosa por dinero.
Fue la gota que colmó el vaso. María sintió que la sangre le hervía. Suficiente. No voy a permitir que me insulte de esa manera. Usted nunca me ha dado una oportunidad. Nunca ha intentado conocerme. Me ha juzgado desde el primer día solo por mi origen, por no venir de su círculo social. Te juzgo por lo que eres, respondió Dolores, inclinándose amenazadoramente sobre la cama. Una oportunista que arruinó la vida de mi hijo. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que María apenas tuvo tiempo de reaccionar. Dolores, en un arrebato de furia, levantó su pierna y pateó con fuerza el vientre de María a través de la sábana. El dolor fue inmediato e intenso. María gritó llevando sus manos protectoramente a su vientre mientras se encogía. Dolores, lejos de mostrar arrepentimiento, parecía prepararse para un segundo ataque. «Este bebé no nacerá», gritó Dolores fuera de sí. «No permitiré que lo uses para manipular a mi hijo». María, entre lágrimas de dolor y terror, intentó alcanzar el botón de emergencia. Dolores se abalanzó sobre ella, sujetando sus muñecas con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. «¡Socorro! ¡Ayuda!», gritó María desesperadamente. En ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Ambas mujeres giraron la cabeza para ver quién había entrado. Una figura enmascarada permanecía inmóvil en el umbral, observando la escena con ojos que brillaban intensamente a través de los orificios de una máscara quirúrgica negra. Vestía completamente de negro, con guantes del mismo color. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. «¿Quién demonios eres tú?», preguntó Dolores, soltando momentáneamente las muñecas de María. La figura dio un paso adelante y cerró la puerta tras de sí. María, entre el dolor y la confusión, sintió un nuevo terror ante este misterioso intruso. Nadie podía imaginar cómo este inesperado encuentro transformaría para siempre las vidas de todos los involucrados. La figura enmascarada permaneció inmóvil por un segundo que pareció eterno. Luego, con un movimiento fluido, se quitó la máscara, revelando un rostro que dejó a Dolores pálida como un fantasma. «¿Tú?», susurró Dolores, retrocediendo instintivamente. Ante ellas estaba Carmen Gutiérrez, una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos penetrantes que reflejaban décadas de dolor contenido. María la reconoció de inmediato. Era la antigua ama de llaves de la familia Vega, quien había desaparecido misteriosamente 3 años atrás. «Sí, Dolores, soy yo», respondió Carmen con una calma inquietante, cerrando la puerta suavemente tras ella. «Después de tanto tiempo, nos volvemos a encontrar. Y parece que sigues siendo la misma mujer despiadada de siempre». María, aún protegiendo su vientre con ambas manos, intentaba comprender lo que estaba sucediendo. El dolor del golpe persistía, pero la adrenalina del momento la mantenía alerta. «¿Qué haces aquí?», exigió saber Dolores, recuperando parte de su compostura. «¿Cómo te atreves a aparecer así después de todo este tiempo?». Carmen dirigió una mirada compasiva hacia María. «¿Estás bien, muchacha? Vi lo que esta víbora te hizo». Antes de que María pudiera responder, Carmen sacó un teléfono del bolsillo de su abrigo. «Todo quedó grabado, Dolores, desde el momento en que entraste a esta habitación hasta la patada que le diste a tu nuera embarazada. Cada palabra, cada amenaza». El rostro de Dolores se transformó pasando del asombro al pánico. «¿No te atreverías a mostrárselo a Alejandro? ¿A la policía? ¿Por qué no?». Carmen dio un paso adelante. «Llevo 3 años esperando el momento adecuado para hacer justicia. Parece que ese momento ha llegado». María, recuperando algo de fuerza, logró presionar el botón de emergencia junto a su cama. «Necesito un médico», dijo, su voz quebrada por el miedo. «Mi bebé...». Carmen se acercó rápidamente a ella. «Tranquila, te ayudaré. Los médicos vendrán enseguida». Dolores aprovechó ese momento para intentar arrebatarle el teléfono a Carmen, pero la antigua ama de llaves fue más rápida, esquivándola con agilidad sorprendente. «Ni lo intentes, Dolores. Este teléfono tiene copia de seguridad en la nube. Aunque lo destruyas, el video ya está a salvo». El sonido de pasos apresurados en el pasillo anunció la llegada del personal médico. En cuestión de segundos, 2 enfermeras y un médico entraron en la habitación. «¿Qué sucede aquí?», preguntó el médico, evaluando rápidamente la situación. «Esta mujer», señaló Carmen a Dolores, «acaba de patear deliberadamente el vientre de la paciente embarazada».
Lo tengo grabado. El caos se desató en la habitación. Mientras el médico examinaba a María y las enfermeras llamaban a seguridad, Dolores intentaba defenderse, alegando que todo era una conspiración en su contra. Está mintiendo. Esta mujer está loca. Trabajó para nosotros y la despedimos por robar. Carmen mantuvo la calma. Reproduce el video, doctor. Ahí está toda la verdad. Mientras el personal médico atendía a María, un guardia de seguridad llegó y Carmen le mostró el video. El rostro del guardia se endureció inmediatamente. «Señora, tendrá que acompañarme», dijo tomando a Dolores firmemente del brazo. «Suélteme. ¿Sabe quién soy yo? Mi familia dona millones a este hospital», gritó Dolores, intentando zafarse. En ese preciso momento, Alejandro Vega entró en la habitación sosteniendo un vaso de té. La escena lo dejó paralizado. Su esposa siendo atendida por médicos, su madre forcejeando con un guardia de seguridad, y Carmen Gutiérrez, a quien no había visto en años, de pie en medio de todo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dejando caer el té al suelo. «Alejandro», exclamó María entre lágrimas, «tu madre, ella me golpeó, el bebé». «Está mintiendo, hijo», interrumpió Dolores desesperadamente. «No le creas. Esta mujer y Carmen están conspirando contra mí». Carmen se acercó a Alejandro y le mostró el teléfono. «Míralo tú mismo». El color abandonó el rostro de Alejandro mientras veía el video. Las imágenes eran claras, indiscutibles. Su madre insultando a María, acusándola de manipuladora, y finalmente, el momento en que pateaba deliberadamente su vientre embarazado. «Mamá», susurró, levantando la mirada del teléfono. Su expresión reflejaba incredulidad y horror. «¿Cómo pudiste? Alejandro, no entiendes», comenzó Dolores, pero él la interrumpió. «Lo entiendo perfectamente», dijo con una voz que no parecía la suya. «Llevas años intentando sabotear mi matrimonio, siempre criticando a María, siempre menospreciándola, pero esto...» sacudió la cabeza, incapaz de continuar. Se volvió hacia el médico que acababa de terminar su examen preliminar. «¿Cómo está mi esposa? ¿Y el bebé?» «Necesitamos hacer un ultrasonido de inmediato», respondió el médico con urgencia. «Ya he llamado al ginecólogo de guardia». Mientras preparaban a María para trasladarla a otra sala, Alejandro se acercó a ella y tomó su mano. «Estaré contigo en todo momento, mi amor. Lo prometo». María asintió débilmente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El guardia de seguridad, mientras tanto, seguía sujetando a Dolores. «¿Qué hacemos con ella, doctor?», preguntó. «Llévenla a la oficina de seguridad», respondió el médico. «Llamaremos a la policía. Esto es un claro caso de agresión». Mientras se llevaban a Dolores, que seguía protestando y amenazando con demandar al hospital, Alejandro se volvió hacia Carmen, que permanecía en silencio observando la escena. «Carmen, no entiendo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabías lo que iba a pasar?». La antigua ama de llaves respiró profundamente. «Es una larga historia, Alejandro, una que lleva décadas oculta. Pero ahora no es el momento. Tu esposa y tu hijo te necesitan». Alejandro asintió, visiblemente conmocionado, pero decidido a estar junto a María. «Hablaremos después. Y... gracias por estar aquí». Mientras María era trasladada para el ultrasonido, con Alejandro a su lado, Carmen se quedó en la habitación vacía, mirando por la ventana hacia la ciudad que se oscurecía bajo la lluvia. Había esperado este momento durante años, el momento de desenmascarar a Dolores Vega y revelar los oscuros secretos que habían permanecido enterrados durante demasiado tiempo. «Por fin», murmuró para sí misma. «Por fin comenzará la verdadera justicia». El área de ultrasonido del hospital estaba iluminada tenuemente. María yacía sobre la camilla, su rostro marcado por el miedo y la incertidumbre mientras el gel frío se extendía sobre su vientre. Alejandro permanecía a su lado, sosteniendo su mano con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. La doctora Ramírez, ginecóloga de guardia, movía el transductor sobre el abdomen de María con precisión profesional, sus ojos fijos en el monitor. El silencio en la sala era abrumador, interrumpido únicamente por el sonido rítmico del monitor cardíaco. Después de lo que pareció una eternidad, la doctora señaló la pantalla. «Ahí está», dijo con voz calmada. «El corazón del bebé late con normalidad». Un sollozo de alivio escapó de la garganta de María. Alejandro se inclinó sobre ella, besando su frente mientras las lágrimas corrían por su rostro. «El bebé parece estar bien»,
continuó la doctora Ramírez, pero quiero monitorearte durante las próximas 24 horas. El golpe pudo haber causado un desprendimiento de placenta que no es visible ahora mismo. Alejandro asintió, incapaz de hablar. La culpa lo consumía por dentro. Su propia madre había intentado dañar a su hijo no nacido, a su esposa. ¿Cómo no había visto antes el verdadero alcance del odio de Dolores? Una vez que María fue instalada nuevamente en su habitación, ahora con monitores adicionales para controlar tanto sus signos vitales como los del bebé, Alejandro salió al pasillo. Necesitaba aire, necesitaba procesar lo ocurrido. Para su sorpresa, Carmen estaba allí, sentada en una de las sillas de espera, su figura erguida contrastando con la fatiga evidente en su rostro. «Carmen», dijo Alejandro acercándose. «¿Sigues aquí?». La mujer asintió. «¿Cómo están María y el bebé?». «Estables, gracias a Dios», respondió él, sentándose pesadamente a su lado. «Y gracias a ti. Si no hubieras aparecido cuando lo hiciste...». Carmen colocó una mano sobre el brazo de Alejandro. «No tienes que agradecerme. Tenía una deuda pendiente con tu familia, aunque no de la manera que imaginas». Alejandro la miró, confundido. «¿A qué te refieres? ¿Por qué desapareciste hace 3 años? Mi padre dijo que te habías ido sin avisar». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Carmen. «Tu padre, Eduardo Vega, el respetable cirujano, el pilar de la comunidad». Su voz tenía un tono amargo que Alejandro nunca había escuchado antes. «Hay tantas cosas que no sabes, Alejandro». En ese momento, un oficial de policía se acercó a ellos. «Doctor Vega, necesitamos tomar su declaración sobre lo ocurrido. Su madre está detenida en la comisaría». Alejandro asintió. «Por supuesto, pero primero necesito hablar con esta señora. Es una testigo clave». El oficial aceptó y se retiró prometiendo regresar en media hora. Una vez solos, Alejandro se volvió hacia Carmen. «Cuéntame todo. ¿Por qué mi madre odia tanto a María? ¿Por qué desapareciste? ¿Qué está pasando realmente?». Carmen respiró profundamente y comenzó a hablar, su voz baja pero firme. «Trabajé para tu familia durante 25 años, Alejandro. Vi cómo creciste, cómo te convertiste en el hombre que eres hoy. Pero también vi el lado oscuro de tu familia, especialmente de tus padres. Se detuvo como reuniendo fuerzas para continuar. Tu madre siempre ha sido una mujer controladora, obsesionada con las apariencias y el estatus social. Pero lo que quizás no sabes es que tu padre no era mejor. Eduardo tenía asuntos extramatrimoniales, muchos de ellos». Alejandro frunció el ceño. «Mi padre engañaba a mi madre. ¿Es por eso que ella es así?». Carmen negó con la cabeza. «No, Alejandro. Tu madre siempre lo supo y lo permitió, siempre y cuando él mantuviera las apariencias. Era un acuerdo tácito entre ellos». Alejandro se pasó una mano por el cabello, intentando asimilar esta nueva información sobre sus padres. «¿Y eso qué tiene que ver con María? Con lo que pasó hoy?». Carmen miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Hace 30 años, tu padre tuvo una aventura con una joven enfermera del hospital. Se llamaba Luisa Hernández. Quedó embarazada». El corazón de Alejandro se aceleró. «¿Tengo un hermano?». «Una hermana», corrigió Carmen. «Tu padre le dio dinero a Luisa para que desapareciera, para que nunca revelara que él era el padre. Tu madre se aseguró de que así fuera». Alejandro sentía que le faltaba el aire. «¿Y qué pasó con ella?». «Con mi hermana». Carmen lo miró directamente a los ojos. «Luisa se fue a Oaxaca, donde tenía familia. Allí crió a su hija sola, trabajando como enfermera en una clínica rural. La niña creció sin saber quién era su padre». La comprensión golpeó a Alejandro como un rayo. «María», susurró. «¿María es... mi hermana?». Carmen negó con la cabeza. «No, Alejandro. María es la hija de la hermana de Luisa. Tu media hermana se llamaba Rosario y murió hace 10 años en un accidente de autobús». Alejandro se hundió en la silla, intentando procesar esta nueva información. «¿Entonces María es mi... sobrina? Pero eso no puede ser. Nos conocimos por casualidad en aquella cafetería cerca del hospital. Fue pura coincidencia». Carmen sonrió tristemente. «No hay coincidencias, Alejandro. María vino a la Ciudad de México siguiendo las pistas que su tía Luisa dejó antes de morir. Quería conocer la otra mitad de su familia, entender por qué su madre creció sin un padre. Consiguió trabajo en esa cafetería precisamente porque sabía que los médicos del hospital frecuentaban ese lugar. ¿María lo sabe?».
preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. ¿Sabe que soy su tío? No, respondió Carmen. Cuando te conoció, no sabía exactamente quién eras, solo que pertenecías a la familia Vega. Fue después, cuando empezaron a salir, que conectó los puntos. Para entonces ya se había enamorado de ti. Alejandro se levantó de un salto, caminando nerviosamente por el pasillo. Dios mío, ¿estás diciendo que me casé con mi sobrina sin saberlo? ¿Que el bebé que esperamos? No pudo terminar la frase. El horror de las implicaciones demasiado grande para expresarlo en palabras. Carmen se levantó y se acercó a él. Alejandro, escúchame. María no es tu sobrina biológica. Es la sobrina de tu media hermana, quien tenía un padre diferente al tuyo. No hay parentesco sanguíneo entre ustedes. El bebé que esperan está perfectamente bien. Alejandro se detuvo, procesando esta aclaración. ¿Estás segura? Completamente, afirmó Carmen. Lo investigué todo cuando me di cuenta de quién era María realmente. No hay relación consanguínea entre ustedes. Un peso enorme se levantó de los hombros de Alejandro, pero inmediatamente fue reemplazado por otra preocupación. Pero entonces, ¿por qué María no me dijo la verdad? ¿Por qué ocultarme algo así? Carmen suspiró. Intentó decírtelo varias veces durante su noviazgo, pero tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de la reacción de tu familia, y tenía razón en temer. Cuando tu madre descubrió quién era realmente María, a través de un investigador privado que contrató cuando anunciaron su compromiso, comenzó su campaña para separarlos. Pero eso no explica por qué desapareciste, dijo Alejandro, recordando el hilo inicial de la conversación. El rostro de Carmen se endureció. Tu madre me descubrió ayudando a María a encontrar pruebas de la paternidad de tu padre. Me amenazó. Dijo que si no desaparecía, se aseguraría de que fuera a la cárcel por robo, que era exactamente lo que le dijo a todos cuando me fui. Tuve que huir, pero nunca dejé de vigilar. Sabía que Dolores haría algo drástico eventualmente. Alejandro se sentó nuevamente, abrumado por las revelaciones. ¿Y mi padre? ¿Él sabe todo esto? Tu padre murió el año pasado sin reconocer nunca a su otra hija, respondió Carmen. Se llevó ese secreto a la tumba, como tantos otros. Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente Alejandro habló, su voz quebrada pero decidida. Necesito hablar con María. Ella merece saber que yo sé la verdad ahora. Carmen asintió. Sí, pero hazlo con gentileza. Ha sufrido mucho, y ahora, con el bebé en riesgo, Alejandro se levantó, una nueva determinación en su mirada. Gracias, Carmen, por todo, por estar aquí hoy, por salvar a mi familia. Ve con ella, dijo Carmen con una sonrisa cansada. Yo hablaré con la policía. Les contaré todo lo que sé sobre Dolores. Mientras Alejandro regresaba a la habitación de María, sentía que un capítulo oscuro de su vida comenzaba a cerrarse, mientras otro, lleno de verdad y quizás de redención, estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó a Ciudad de México con una suave llovizna que lavaba las calles, como si la ciudad misma quisiera limpiarse de los secretos revelados la noche anterior. En la habitación 307 del Hospital General, María despertó lentamente, encontrando a Alejandro dormido incómodamente en el sillón junto a su cama, su mano aún entrelazada con la suya. Los eventos del día anterior regresaron a su mente en oleadas: la visita de Dolores, la agresión, el miedo por la vida de su bebé, la aparición inesperada de Carmen y, finalmente, la larga conversación con Alejandro, donde todas las verdades ocultas habían salido a la luz. Recordaba el miedo en sus ojos cuando le confesó que sabía que era la sobrina de Rosario, su media hermana. El alivio cuando Carmen aclaró que no existía parentesco sanguíneo entre ellos. Y luego, las lágrimas compartidas, las disculpas mutuas por los secretos guardados, la promesa de comenzar de nuevo, sin mentiras entre ellos. «Buenos días», murmuró Alejandro, despertando y encontrando su mirada. A pesar del cansancio evidente en su rostro, sonreía con una serenidad que María no había visto en mucho tiempo. «Buenos días», respondió ella, devolviendo la sonrisa. «¿Has estado así toda la noche?» «No me habría movido ni aunque viniera un terremoto», dijo él inclinándose para besar su frente. «¿Cómo te sientes?» María se llevó instintivamente una mano al vientre. «Mejor. El dolor ha disminuido. ¿Sabes algo de los resultados de los últimos exámenes?» La doctora. «Ramírez pasó hace un par de horas. Todo sigue estable.
Dijo que si continúas así podremos irnos a casa mañana, aunque con reposo absoluto. Un suspiro de alivio escapó de los labios de María. Su bebé estaba a salvo, a pesar de todo. ¿Y tu madre?, preguntó cautelosamente. El rostro de Alejandro se ensombreció. Sigue detenida. Se negó a declarar sin su abogado. Carmen dio su testimonio a la policía y les entregó el video. No hay duda de lo que hizo. María asintió, procesando la información. A pesar del daño que Dolores había intentado causarle, no podía evitar sentir una punzada de compasión. La mujer había vivido décadas en una mentira, construyendo una fachada de perfección familiar mientras su esposo la engañaba repetidamente. «¿Qué pasará ahora, Ale?», preguntó, su voz revelando su incertidumbre sobre el futuro. Alejandro se sentó en el borde de la cama, tomando sus manos entre las suyas. «Ahora comenzamos de nuevo, sin secretos, sin mentiras, tú, yo y nuestro hijo». Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. Carmen entró, llevando un pequeño ramo de flores y una expresión de cansancio que sugería que tampoco había dormido mucho. «Buenos días», saludó. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió María, indicándole que se acercara. «De hecho, quería agradecerte por lo que hiciste ayer. Me salvaste la vida. Nos salvaste a ambos», añadió, acariciando su vientre. Carmen colocó las flores en la mesita junto a la cama. «No tienes que agradecerme, hija. Llevo demasiado tiempo siendo testigo silencioso de las injusticias en esta familia. Ya era hora de actuar». Alejandro observó a las dos mujeres, sintiendo una conexión entre ellas que iba más allá de los eventos recientes. «Carmen nos contó todo anoche», dijo. «Sobre mi padre, sobre tu tía Luisa, sobre Rosario». María asintió. «Lo sé. Hablamos hasta muy tarde. Creo que ya no quedan secretos entre nosotros». «Hay algo más que deben saber», intervino Carmen sentándose en la silla que Alejandro acababa de dejar libre. «Esta mañana recibí una llamada de la policía. Dolores ha aceptado declarar». Alejandro se tensó visiblemente. «¿Qué ha dicho?». Carmen respiró hondo antes de continuar. «Ha confesado todo, no solo la agresión de ayer, sino también cómo descubrió la verdadera identidad de María hace años y cómo ha estado intentando sabotear su relación desde entonces. Incluso admitió haber pagado a una enfermera para que alterara los resultados de tus análisis de fertilidad, Alejandro». «¿Qué?», exclamó él completamente sorprendido. «¿Los análisis que me hice hace 2 años? ¿Los que indicaban que tenía problemas para concebir?». «Exactamente», confirmó Carmen. «Todo fue un plan para crear tensión entre ustedes. Quería que creyeras que María te había engañado cuando anunciara su embarazo». María cerró los ojos, recordando las dolorosas discusiones que habían tenido cuando descubrieron que estaban esperando un bebé. Las dudas de Alejandro, sus acusaciones veladas, el distanciamiento que casi destruye su matrimonio. «Pero, ¿por qué confesar ahora?», preguntó María. «Después de tanto tiempo negando todo». Carmen esbozó una sonrisa triste. Aparentemente, cuando vio el video y supo que existían más pruebas, se derrumbó. Según el detective, dijo que estaba cansada. Cansada de mantener las apariencias, de vivir en una mentira constante. Alejandro se pasó una mano por el rostro, tratando de asimilar esta nueva información. «¿Qué pasará con ella?». «Enfrentará cargos por agresión agravada», respondió Carmen, «pero dado su edad y que no tiene antecedentes penales, es probable que reciba una sentencia suspendida, condicionada a tratamiento psicológico y una orden de alejamiento». Un silencio reflexivo llenó la habitación. Finalmente María habló. «Nunca quise esto, Alejandro. Cuando vine a Ciudad de México buscando respuestas sobre mi madre y mi tía, solo quería entender mi historia familiar. Nunca imaginé que terminaría casada contigo, mucho menos en medio de todo este drama». Alejandro se sentó junto a ella en la cama. «Lo sé, mi amor, nadie planeó esto, pero a pesar de todo el dolor y las mentiras, algo hermoso surgió de esta historia enredada. Nuestro amor y ahora nuestro hijo». Carmen observaba la escena con una mezcla de tristeza y esperanza. «Les debo una disculpa a ambos. Debí haber hablado antes, decir la verdad cuando descubrí quién era María realmente. Quizás habría evitado tanto sufrimiento». «No, Carmen», intervino María con firmeza. «Hiciste lo que creíste correcto en ese momento. Todos guardamos secretos pensando que protegíamos a los que amamos. Además», añadió Alejandro, «si hubieras intervenido antes, quizás María y yo nunca habríamos llegado a conocernos realmente».
El destino tiene formas extrañas de actuar. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y la doctora Ramírez entró con una tableta en mano. «Buenos días a todos», saludó con una sonrisa profesional. «Tengo buenas noticias. Los últimos exámenes muestran que no hay desprendimiento de placenta ni ninguna otra complicación. El bebé está perfectamente bien». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. La doctora continuó. «Sin embargo, quiero que mantengas reposo absoluto durante al menos 2 semanas, María. Nada de estrés, nada de sobresaltos». «Lo prometo», respondió María, apretando la mano de Alejandro. «Me aseguraré personalmente de ello», añadió él con determinación. Cuando la doctora se retiró, Carmen se levantó también. «Creo que es momento de dejarlos descansar. Han sido días muy intensos». «¿Dónde te estás quedando, Carmen?», preguntó Alejandro. «En un pequeño hotel cerca de aquí. Después de 3 años viviendo en Veracruz con mi hermana, no tengo casa en la ciudad». Alejandro y María intercambiaron una mirada de complicidad antes de que él hablara. «Tenemos una habitación de invitados en nuestro departamento. Nos encantaría que te quedaras con nosotros, al menos hasta que nazca el bebé». Carmen parpadeó sorprendida. «No puedo aceptar. Ya han pasado por demasiado». «Justamente por eso», interrumpió María. «Te necesitamos, Carmen, yo te necesito. Nunca conocí a mi abuela materna, y mi tía Luisa falleció hace años. Serías como la abuela que este bebé necesita». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «¿Están seguros?». «Completamente», respondió Alejandro. «Es hora de reconstruir esta familia sobre bases nuevas, sin mentiras, sin manipulaciones, solo amor y verdad». Carmen asintió, demasiado emocionada para hablar. Se acercó y abrazó a María con cuidado, luego a Alejandro. «Gracias», murmuró finalmente. «Estaré para ustedes siempre que me necesiten». 3 meses después, el departamento de Alejandro y María en la colonia Condesa se había transformado. La antigua habitación de invitados ahora era una acogedora habitación para Carmen, y la que había sido la oficina de Alejandro se había convertido en un hermoso cuarto de bebé, con paredes color turquesa y pequeños detalles en amarillo pálido, colores elegidos cuidadosamente para no caer en los estereotipos de género. María, con 9 meses de embarazo, descansaba en el sofá de la sala mientras Carmen tejía un pequeño gorrito a su lado. Alejandro entró con una bandeja de té de manzanilla, la favorita de María en estos últimos meses. «¿Cómo se sienten mis 2 amores hoy?», preguntó, inclinándose para besar la frente de su esposa. «Impacientes», respondió María con una sonrisa, acariciando su vientre. «Mateo está muy inquieto. Creo que ya quiere conocer el mundo exterior». «No lo culpo», bromeó Alejandro sentándose junto a ella. «Con unos padres tan maravillosos y una bisabuela tan increíble, yo también estaría ansioso». Carmen sonrió ante el comentario sin dejar de tejer. En los últimos meses había encontrado una paz que nunca creyó posible. La relación con Alejandro y María se había fortalecido, convirtiéndose en un vínculo familiar genuino, basado en el respeto y el cariño mutuo. Dolores, por su parte, había cumplido con todas las condiciones impuestas por el juez. Asistía regularmente a terapia y respetaba la orden de alejamiento. Según su abogado, quien ocasionalmente contactaba a Alejandro, estaba haciendo progresos significativos en su tratamiento, reconociendo por fin el daño que había causado con su obsesión por las apariencias y el control. «Recibí una carta hoy», mencionó Alejandro casualmente, aunque su tono revelaba que era algo importante. «¿De quién?», preguntó María, tomando la taza de té que le ofrecía. «De mi madre», respondió él, sacando un sobre del bolsillo de su camisa. Su terapeuta sugirió que escribiera como parte de su proceso de sanación. María y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. «¿La has leído?», preguntó María suavemente. Alejandro asintió. «Es diferente a cualquier cosa que haya escrito antes. Se disculpa, María. Contigo, conmigo, con Carmen, incluso con el bebé. Dice que finalmente entiende el daño que causó y que no espera perdón. Solo quería que supiéramos que está trabajando para cambiar». Un silencio reflexivo llenó la habitación. Finalmente María habló. «El perdón es un proceso, Alejandro. No sucede de la noche a la mañana, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad». «¿Incluso después de lo que te hizo?», preguntó él, genuinamente sorprendido. María tomó su mano. «Especialmente por eso.
El odio solo engendra más odio. Nuestro hijo merece crecer en un ambiente de amor y perdón, no de rencor y venganza. Carmen dejó su tejido a un lado. María tiene razón. He visto demasiado dolor en esta familia como para desear que continúe. Quizás con tiempo y mucho trabajo, Dolores pueda formar parte de la vida de su nieto algún día. Alejandro miró a las dos mujeres con admiración. Después de todo lo que habían sufrido, aún encontraban en sus corazones la capacidad de perdonar. Son extraordinarias, ¿lo saben?, dijo, su voz cargada de emoción. Antes de que pudieran responder, María se tensó repentinamente, llevándose ambas manos al vientre. ¿Qué sucede?, preguntó Alejandro alarmado. Creo que es hora, respondió ella con una mezcla de nerviosismo y emoción. Mateo ha decidido que ya es momento de conocernos. Lo que siguió fue un caos organizado. Alejandro corrió por la maleta ya preparada, mientras Carmen ayudaba a María a ponerse de pie. En cuestión de minutos, estaban en camino al hospital, el mismo donde había comenzado toda esta historia meses atrás. 12 horas después, en la habitación 215 del Hospital General de Ciudad de México, Mateo Vega Hernández lloraba con fuerza, anunciando su llegada al mundo con una vitalidad que prometía un futuro brillante. Mientras María sostenía a su hijo por primera vez, con Alejandro a su lado y Carmen observando emocionada desde el pie de la cama, supo que habían llegado al final de un capítulo doloroso y al comienzo de uno nuevo, lleno de esperanza y posibilidades. «Bienvenido, Mateo», susurró María besando la frente de su hijo. «Has nacido de una historia complicada, pero te prometo que crecerás rodeado de amor, verdad y aceptación». Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazó a su familia. «Y te prometo que aprenderás que la familia no se define por la sangre o los apellidos, sino por el amor y el respeto que nos tenemos». Carmen se acercó y tocó suavemente la manita de Mateo, quien inmediatamente aferró su dedo con sorprendente fuerza. «Y yo te prometo, pequeño, que conocerás toda tu historia sin secretos ni mentiras, porque solo conociendo nuestro pasado podemos construir un futuro mejor». Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante bajo un cielo despejado después de días de lluvia. La vida seguía con sus complejidades y contradicciones, pero dentro de esa habitación de hospital, una nueva familia había encontrado su camino a través del dolor hacia la verdad y la reconciliación. Y Mateo, ajeno a los dramas y secretos que habían precedido su nacimiento, dormía ahora plácidamente en brazos de su madre, como un símbolo vivo de que incluso de las historias más oscuras puede nacer la luz más brillante.